principal activo de una persona, y debe de hacer conciencia sobre eso, es la salud. Insisto hasta la necedad. Y quiero que hablemos de esto con un experto, con un médico bien reputado, actualizado. Es el doctor Richard Marín. Saludos, Richard, ¿cómo estamos? Gracias por la invitación, contento de estar aquí en tu espacio otra vez. ¿Tengo razón en decir que el principal activo de una persona es la salud? Tanto así, Geomar, que ya impacta incluso a nivel de lo que es la salud del planeta. Ya se habla hoy día de que una persona que se cuida contribuye incluso hasta el cambio climático, Geomar. Y eso va más allá de la salud individual. El hecho de que tú te cuides, tú contribuyes a la salud del planeta. Y podemos explicar brevemente de qué se trata eso. Explica el concepto. Claro, mira, cuando una persona tiende a cuidarse, tiende a hacer actividad física, tiende, por ejemplo, a tener costumbres hasta de higiene, te voy a poner un ejemplo, son personas que evitan el uso de plástico, son personas que tratan de usar cosas orgánicas y practican algo interesante, que es la economía circular. Son personas que buscan lo orgánico, el aguacate de la época, el tomate que se produce, y todo eso contribuye a la salud climática. Hasta la salud del clima tiene que ver eso. O sea, que tú has dicho una gran verdad, que es que la gente está dejando en un segundo plano el tema de la salud, pensando en cosas no tan importantes. Hay gente que dice, tengo un dolorcito aquí, pero yo voy a aguantar eso hasta después de tal o cual fiesta o época del año. Puede ser las fiestas de fin de año, puede ser la Semana Santa. Después de Semana Santa yo voy. Exactamente. Y cuando van es tarde. Así es. Te voy a dar un dato. En los 2 meses donde más se detecta diabetes en República Dominicana y casos de hipertensión es en enero y febrero. Y no es casualidad. La gente, como bien dice, espera que pasen, por ejemplo, las Navidades, las fiestas, y dice, después yo voy a chequear a ver cómo estoy. En el año no lo hicieron. Y cuando van en enero, con el exceso de comida, con el exceso de alcohol, un año que no se cuidaron, mucha gente pretende hacerlo en diciembre, y cuando llega enero, cuando está ya en estos meses, es que descubre que era prediabético y no lo sabía, hipertenso y no lo sabía. Pero imagínate que esta persona hubiera hecho ese análisis un agosto, un julio, un septiembre, tuviese más claro para cuando vengan las Navidades, y el daño es menos, porque ya tú estás preavisado de que tenías una condición de base y tú no lo sabías. Una sociedad de individuos, que somos la suma de todos los individuos, la sociedad más desarrollada, más todo lo que pueda ser positivo, cómo hacer conciencia en cada individuo, hombre, mujer, desde la niñez, para que valoren y utilicen seguros médicos, las estructuras médico hospitalarias, clínicas, todas esas cosas, ¿cómo hacerlo? Mira, es un tema de educación, como bien dices. Hoy se está hablando y de ahí la importancia, por ejemplo, de muchas cosas que antes no existían en República Dominicana, Geomar. Te voy a poner el ejemplo. El desayuno escolar, los almuerzos escolares. Ya por esa vía, me consta, están entrando las informaciones del impacto de la nutrición desde la escuela. Entonces, tomemos en cuenta lo siguiente. Esto es una sociedad obesogénica. ¿Qué significa? Yo te invito a que tú salgas a la ciudad, al Polígono Central, y toda la publicidad que tú vas a ver es de comida chatarra, bebidas alcohólicas, que no está mal la publicidad, pero la saturación visual de lo que tú debes comer y tomar es abrumadora. O sea, tú no tienes un aviso. O sea, que el principal factor de esto es la educación. Educar desde la escuela para que las personas se empoderen y empiecen a cuidarse, porque hay muchos intereses. La mayoría de las empresas locales son productoras de comida chatarra y productoras de alimentos que no necesariamente cumplen con los estándares de alimentación en salud, lamentablemente. Hay una parte del cerebro, que es el órgano superior, que determina y sin tú darte cuenta, te lleva a través de esa publicidad subliminal a perder el control de lo que tú vas a comer. Totalmente, a nivel neurológico se ha medido y se dice que si tú recibes el impacto de 30 veces la mención de un producto cualquiera, eso lo manejan mucho los algoritmos de los teléfonos y demás que ustedes ven. La gente dice, pero yo pensé en una cosa y me apareció en el teléfono. No es que tú lo has mencionado varias veces y el algoritmo lee lo que dice y te aparece en pantalla. Lo mismo, el cerebro, imagínate que yo conté personalmente, es una anécdota que tengo, en el puente que conecta, Geomar, desde el puente Juan Bosch hasta Santo Domingo, entrando a la 27 de febrero, 16 vallas publicitarias de comida chatarra. Tú solamente necesitas de 16 a 22 imágenes repetidas de una cosa para desearlo. ¿No le ha pasado, diciendo el nombre de un producto, yo tengo un deseo de tomarme una Coca-Cola, por ejemplo, o una cervecita? Esa persona no sabe que ha visto esa publicidad unas 15, 16 veces antes de desear eso. O sea que hay un factor a nivel del hipotálamo, es real eso, y estudiado neurológicamente,
que eso tiene un concepto para que tú desees consumir esas cosas. El subconsciente. El subconsciente. Te asalta. Te voy a poner un ejemplo que es elemental. A nadie se le ocurre, Geomar, tomarse una pizza, comerse, disculpen, una pizza con una botella de agua. ¿Qué publicidad de pizza tiene una botella de agua al lado? Sí. Ninguna. Es refresco, cerveza. Sí. Igual cualquier comida, una parrillada. A nadie se le ocurre una botellita de agua con una parrillada. Mi compañera de programa, Elimar García, tiene una inquietud. Vamos a ver qué dice Elimar. Qué honor tenerle nuevamente, Richard, en Influyentes. Y quisiera que precisamente en el marco de estas festividades nos diga algunos mitos que hay por ahí, porque me imagino que hay muchas personas que creen que deben de torturarse para poder pasarla bien y llegar a finales de diciembre lo más saludable posible. Y creo que no necesariamente debe ser así. Cuéntenos un poco. Totalmente. Mira, una muy buena pregunta a propósito de las fiestas navideñas y demás. Tú sabes que hay algo, Geomar, y eso se nos enseña incluso en la escuela de nutrición, que la cultura de los pueblos no se toca. Me explico. Arroz, chile y carne no se toca. No, eso no se toca. Lo que tú tienes que hacer es enseñarle a la gente cómo comerse el arroz, habichuela y la carne. Porque tú sabes que hay platos y hay platos. Pero es que el arroz, la habichuela y la carne lleva la salsita, Lleva la el salsa. concón Exacto. y después lo otro. El problema es la cantidad y la proporción, Geomar. Ah, bueno. Porque es un plato completo, tiene cereal, tiene proteínas vegetales, que es la habichuela, tiene carne, que es proteína animal. Es un plato completo. ¿Qué se ha perdido en el camino? La ensalada, señores. Oh, sí. El plato dominicano tenía ensalada, recuerden. Incluso las cantinas tenían 4 lugares. Exacto. Uno para el arroz, una para la carne, una para la habichuela y otra para la ensalada. Había una de la ensalada que era la número 5 que se ponía encima, Claro, ¿recuerdas? la última. La última. Para que no se mareara con el calor de Porque esa parte yo no me la sabía. Pero mire, ¿verdad? Tiene lógica. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Que hay elementos que agregaban valor nutricional que se han ido eliminando. Pero vamos directamente a las comidas de Navidades, por ejemplo. Señores, tú no le puedes decir a una persona que no disfrute de un cerdo asado en un 24 de diciembre. Un cuerito de cerdo Un asado, cuerito de cerdo. con un un pollo moro de guandule. de guandul. Ahora, ¿qué sí se le puede pedir a la gente? Óyeme, hay gente que arranca ese día en modo comida, Geomar. Ese día desayuna ligero. Ese día come una sopita, un caldito y espera esa cena abundante. Pero hay gente que arranca el día del desayuno con un mangú, con salami, se come un locrio de comida y espera la cena. Óyeme, tú tienes que administrarte ese día. Y ese día además, hidrátate bien, empieza a tomar líquido desde temprano. Porque ¿qué ocurre? O la persona llega deshidratada a la cena porque no se toma ni siquiera un vasito de agua esperando la cena. Ay, Dios ¿Y mío. con qué se quita la sed? Con alcohol. Ay, Dios mío. Con alcohol. Entonces, si usted quiere disfrutar su cena, no sacrifique la cena navideña. Empiece ayudándose con un ligero desayuno, una comida suave y usted disfruta su cena. Los diabéticos deben de disfrutar también. Así es. Hay muchas estafas. Para diabéticos. Es un peligro. Entonces, ¿cómo realmente un diabético poder disfrutar moderadamente por su condición, ¿verdad?, física, pero que hay una parte de lo emocional Sí, sí, que le entra correcto. como una ansiedad, cómo a manejarse? Sí, lo primero es la insulina. O sea que la diabetes tiene dos componentes que son los que más aparecen, que es la diabetes tipo 2 y la tipo 1. La diabetes tipo 1, recuerden, es aquella donde el individuo no tiene la capacidad de producir insulina y tiene que administrarla a nivel de inyecciones. Ese principalmente, el diabético tipo 1, debe tener mucho cuidado de tener la dosis adecuada de insulina para ese día. Eso es lo primero, que tenga su dosis de insulina. Y el diabético, que normalmente tipo 2, que es aquel que es de mayor cantidad, porque usted puede, tú o yo podemos convertirnos en diabético hasta por la forma de comer, ¿eh? O sea, por una exageración en la ingesta de carbohidratos. Esa persona lo que tiene que tener en cuenta es tomarse su pastillita temprano, tratar ese día de moverse, mientras más movimiento haga, más calorías puede consumir. Eso es importante saberlo. La gente que se siente espera la cena ese día. Entonces debe Ayuda, mantenerse- carga, exacto. mueve, ayuda, baila. Sazona, ayuda a ayudar, chequee el horno. Entonces, a esa persona se le pide que trate de mantenerse hidratado por encima de un individuo normal, porque uno de los mayores peligros que tiene el diabético es la deshidratación, y tratar de la cena sea de proteína, o sea, llénate del cerdo, del pollo, pero ten cuidado con la telera, el pan de noche, porque te dispara demasiado el azúcar y el arroz, que es lo que más lo dispara. Siempre estás actualizado, sé que participas en congresos en República Dominicana y en otros países. ¿Qué de nuevo tenemos para estas cuestiones que tienen que ver con la salud en sentido general, pero la parte que más te has enfocado, que es la cuestión nutricional? Así es, correcto. Porque el enfoque mayor, Geomar, es el tema de la prevención. Cuando uno habla de prevención, por eso es que yo toco temas de actividad física, de nutrición, incluso de cambio climático. O sea, ¿por qué tienen que ver estos tres factores? Y ahí voy a la alimentación. Porque la alimentación, señores, es el 70% de las enfermedades, no saber comer.
O sea, de 10 enfermedades que existen conocidas por el humano, 7 se producen por cómo usted come. Pero cada quien le aprovecha una cosa distinta. Hay gente Totalmente. que no le va bien con el salmón. Así es. Hay quienes le va mejor con un salami frito. Todas esas cosas. ¿Cómo una persona descifrar qué es lo que debo de comer? De acuerdo a lo que el cuerpo me dice. Tú has dicho algo muy interesante y es lo que crea la línea entre que tiene ese término, la charlatanería nutricional y la nutrición guiada por especialistas. Voy a definir eso. ¿Qué es la charlatanería nutricional? Tú acabas de decir algo que es elemental. Por ejemplo, hay análisis para yo saber si tú tienes en tu cuerpo metales pesados, dígase mercurio. Entonces, Geomar, que le canta el salmón, un ejemplo, que le canta el buen pescado, el marisco, de repente, que se hacen analíticas para esto, pero eso lo hace un especialista. Geomar, mira, tú tienes un tema de metales. Yo a ti no te puedo dar ningún animal, de ningún pez que consuma otros peces pequeños. Y de profundidad sobre Y de todo. profundidad. Entonces, a ti hay que quitarte la caballa, a ti hay que quitarte el salmón, a ti hay que quitarte el atún. Pero a mí me encanta, precisamente, y esos valores, encima de que tú tienes un problema de metales... ¿Y qué tú me das entonces a cambio? Entonces, sardinas puedes comer, que Sardinas, son más, las platadas porque son más enlatadas. pequeñas, se alimentan de coral. Puedes comer chillo, puedes Yo ando comer... con la mía ahí en un bultico. ¿Que tú andas con qué? Con la- mi sardina. de la Exactamente, platada. esa tú puedes. Sí. Sin embargo, ¿qué pasa si Geomar, por el contrario, está bien con los metales, pero tiene el ácido úrico elevado? Entonces la sardina no te conviene, es el salmón, porque la sardina es alta en ácido úrico. ¿Y quién le hace esa prueba a uno? Los análisis médicos clínicos de nutrición que se hacen para las pruebas que yo te mando a hacer en el consultorio, toman en cuenta todo eso. Geomar no consume leche porque es intolerante a la lactosa. Pero usted tiene la vitamina D bajita y la vitamina D viene en los lácteos. Y entonces, Tengo ¿qué que darte una fuente de vitamina D como suplemento porque tú eres intolerante a la lactosa. Una de la pastilla. leche. Un suplemento pastilla para esto. A mí me dijeron unos médicos una vez, mira, tú no vas a tener la vitamina D porque los negros tienen un bloqueador solar natural. Entonces te hay que darte pastillas. ¿Es así? No, hay cierta, tú la absorbes menos, pero la absorbes. Porque el problema es que, fíjate, te voy a poner un ejemplo. Hace 20 años atrás aquí no había un problema de vitamina D, porque eso es un problema de países nórdicos donde no sale el sol prácticamente, o las personas duran un largo tiempo de invierno y no tienen exposición solar. El latinoamericano y sobre todo el caribeño no tiene ese problema. Ahora, ¿qué empezó a ocurrir? Que cada vez más andamos así como tú andas ahora, no salimos a la calle, no tomamos sol, y es del vehículo a la oficina a nuestro trabajo. O sea, con Sanky Panky no sufre de eso. No, se no va a tener ese problema nunca, exacto. Pero no es que no la absorbe, sino que es menos. O sea, que es muy buena tu pregunta. Sí, una cosa que en la cotidianidad uno ve en las personas, hay gente que se para todos los días en una fritura, en una esquina, y le da para allá a la fritura, y tú lo ves a esa gente viviendo, quitado de bulla, como dicen, y otros, en cambio, que andan midiendo lo que se van a comer, que andan con unas recetas y unas cosas, quizá con esa charlatanería nutricional. Así mismo. Pues entonces esa gente quizá cae en una cama y se enferma, mientras que el otro no. ¿Qué papel juega el estrés y no darle tanta mente a las cosas, como dicen? Totalmente. Mira, acuérdate, y eso que fue viral, un video que yo subí acerca del estudio de la felicidad. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Bueno, en República Dominicana, una colega de Guatemala me preguntaba, Richard, pero qué raro que en tu país no hay tanto problema de salmonela. Porque hay mucha comida en la calle, mucho negocio informal, y yo oigo pocos reportes de la salmonela. Aquí se descubrió por la microbiota intestinal de que el dominicano, prácticamente la mayoría, ha desarrollado una resistencia a la salmonela, Geomar. ¿Cómo? Y se da a nivel de microbioma. Hay gente que tiene bacterias que le ayudan y tú oyes gente, a mí nunca me ha dado salmonela. No, que tú no lo manifiestas. Pero casi a todos nosotros nos han dado salmonela en la calle. Entonces, ese tipo de respuesta en la calle, tú te inmunizas a ciertas cosas. Increíblemente, Winston Churchill se le preguntó, el príncipe le preguntó en ese momento, en un momento histórico de la guerra con Hitler, ¿por qué él no toleraba? Ese señor amanecía con un trago de whisky. De whisky. Sí, normal. Y muere casi de 90 años, ¿recuerda? Sí, y un tabaco. Y un tabaco. Y él decía, quizás por no tener explicación científica, no, es la práctica. ¿Cómo tú haces eso? Le dijo, no, es la práctica. Es diario que yo hago esto y me acostumbré Ejercitado el cuerpo. Exacto. Entonces, hay una manera casi de inmunización. Eso no quita que te haga daño, ¿eh? Es que tú creas una resistencia porque tu cuerpo se adaptó al tóxico. Pero eso es raro que se dé eso, ¿eh? Son excepcionales los casos. ¿Cuántas cosas en la Increíble. vida? La escuela de la vida, cuántas cosas. Hay situaciones que científicamente no tienen explicación. No tienen como dicen. explicación. ¿Cómo esa persona está caminando? Exacto. Compartir. A veces es más importante que hacer ejercicio. Bueno, el estudio más largo de la historia se llama el estudio de la felicidad hecho por Harvard.
y fue publicado en marzo de este año. Ese estudio duró 89 años, hermano. Miles de personas entrevistadas. Miles de personas entrevistadas durante ese tiempo. Gente murió en el camino, gente tuvo hijos. Hoy día el estudio sigue en los hijos de esos individuos y en los nietos. Y te voy a dar un dato. Y por eso toma tan en serio el estudio. El estudio determinó que es más saludable compartir, escuchen esto, que hacer dieta, ejercicio y tomar agua. Me explico. Según el estudio, y por eso yo hice un podcast de eso nada más, explicando porque yo sentí un mea culpa cuando yo explicaba eso, porque yo me pasé la vida, 23 años de práctica, haciendo a la gente que no hiciera lo que ahí decía que la gente debía hacer. O sea, compartir se determinó, Geomar, que es más saludable que hacer dieta y ejercicio. ¿Qué es lo que uno libera en el cuerpo? ¿Cómo es que la endorfina, la Dopamina. Endorfina y también la serotonina. reírse mucho? Pero hay un punto con esto. Depende con quién lo hagas. Me explico. El estudio determinó también que eso solo se da cuando tú compartes con gente que tú te sientes bien con ellos. ¿Cuántas veces tú y yo no hemos compartido, que hemos tenido la dicha, digamos, de compartir nosotros en familia? Y a veces hay gente ahí que no nos cae muy bien. Como que no sintonizamos. No sintonizan. Son AM y nosotros FM. En FM, entonces, en las ondas radiales. Entonces, fíjate, y te voy a poner un ejemplo que todos los que están viendo lo pueden practicar. Te tomaste una botella de vino con unos amigos. ¿Amaneciste bien? Y qué raro, normalmente yo tomo y amanezco mal al otro día. La misma botella de vino con gente no agradable, usted amanece con resaca, según el estudio. O sea, la resaca la da la mala compañía. Entre otras cosas, claro, porque hay gente que no importa la compañía. Que son... Vamos a hacer una pausa, Richard. Exacto. Wow, qué interesante. Muy Increíble. didáctica y divertida. El conocimiento, señores, cuando fluye de manera natural, y Richard comunica tan bien, produce todo esto. Vamos a hacer una pausa.